Aleluya. Acompáñeme a la palabra de Dios esta preciosa mañana. Le damos gracias primeramente a Dios por el privilegio que nos da de poder estar al frente de cada uno de ustedes, y gracias a nuestros pastores que nos pueden confiar el podernos parar acá al frente y poder traer una palabra para sus vidas. ¿Cuántos vienen ansiosos de una palabra? Amén. ¿Cuántos vienen con ese corazón de querer sentir lo que Dios tiene para ustedes esta mañana? Amén. Porque a veces pasamos por desiertos. Yo no sé si usted se ha pasado en un desierto espiritual, de aquello que usted pasa una semana y parece que Dios no estuviera con nosotros, ¿no? Y Él siempre está al lado de nosotros, pero a veces sentimos esa necesidad de que necesitamos tener a Dios cerca de nosotros, ¿no? Entonces Dios va a hablar esta mañana conforme sea la necesidad que tú estés pasando, conforme donde tú te encuentres en tu vida espiritual. Dios va a hablar en esta mañana. Amén. Ya quiero que me acompañe a Nehemías 4. Nehemías 4. Leemos del verso 1 al verso 3. Cuando llegue lo afirma con un amén. Llenemos verso cada uno y dice la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo destruirá. Amén. Levante una mano al cielo y dígale esta mañana: Espíritu Santo, háblame conforme la ayuda que yo necesito de ti en esta hora. Habla a mi vida. Habla a mi matrimonio, habla a mi casa, habla a mis sueños en esta mañana. Te pido, Espíritu Santo, que toques mi vida de una manera sobrenatural. Amén y amén. Puede sentarse. Si usted es de los que toman nota, los servidores por ahí se mueven ahí entre en medio de ustedes. Si necesita una hoja para anotar, pues levante su mano y se le va a hacer llegar ahí para que usted tome nota. Vamos a hablar de unos principios de la palabra de Dios que nosotros necesitamos poner en práctica, y posiblemente que tú lo sabes y posiblemente que aún tú no te encuentres en ese caminar espiritual. Pero Dios nos está llamando a nosotros en un momento muy, muy crucial en la vida espiritual, en la vida de iglesia. De que se llega al tiempo de que el enemigo viene y hace muchos daños espirituales dentro de la iglesia, dentro de la vida cristiana, de un siervo, de una sierva, de un joven, de un adulto. Hace mucho daño. Y cuando nosotros tomamos una decisión para venir y volver a reconstruir una área de nuestra vida, necesitamos el favor de Dios para que todo eso comience a trabajar dentro de nosotros. Nos damos cuenta que encontramos a Nehemías. Si usted lee todo el libro de Nehemías, usted se da cuenta que Nehemías, lo primero que Nehemías, usted lo encuentra en Nehemías 2, donde dice que lo primero que se dio cuenta fue el daño que había hecho el enemigo a la tierra del origen donde él venía. Y él se da cuenta que estaban destruidos los muros. Y lo primero que él hace, dice que se presenta delante del rey. Y dice que le llevaba una copa de vino, tipo de la sangre de Jesús. Y dice que llega con un semblante triste delante del rey. Y dice que el rey le reconoce la tristeza, la preocupación que andaba llevando. Y dice que le pregunta: Nehemías, ¿por qué tienes tu rostro tan decaído? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás preocupado? Y él le cuenta lo que sucedió. Y entonces él primero busca el favor del rey, y comienza él a buscar el favor del rey, y el rey le dice: tú puedes ir.
Y él le dice: ¿cuánto tiempo? Le pregunta el rey a Nehemías: ¿cuánto tiempo tú vas a estar lejos? Porque era uno que le servía al rey. Nehemías era uno de los sirvientes principales que él tenía. Entonces le dice, Nehemías no le contesta cuánto tiempo él se iba a tardar. Lo único que le dice es si me puede dar cartas. Si me puede dar cartas para yo poder ir y poder pasar las fronteras. Y cuando nosotros buscamos primeramente el favor de Dios, nosotros necesitamos activarnos basado en el favor de Dios. Por eso el tema de este mensaje le hemos puesto: persevera en la restauración. Y sabe cuánto proceso nosotros necesitamos para pasar en una restauración. ¿Cuántos saben aquí de restaurar algo? ¿Hay más de algún artesano en medio de nosotros lo que sepa restaurar algo? Si no, lo llevamos por un proceso de lo que es una restauración. Fíjese que dentro de una restauración hay casos y hay lugares. Si usted se da cuenta, para restaurar un automóvil sumamente antiguo, hay partes del automóvil que hay que cortar porque ya no trabajan más. Me voy dando a entender. Yo tengo la experiencia, yo no soy enderezador de carros, pero me he dado cuenta cómo lo restauran. Entonces, igual somos nosotros, de que muchas veces hay cosas de que Dios ya no las puede restaurar. Hay cosas que es necesario cortar de una vez y reemplazar con algo nuevo. Me voy dando a entender. Yo tengo la experiencia de restaurar casas. Hemos restaurado casas del año 1800. La última que restauramos en la ciudad de Newton era una casa del año 1874. Entonces, cuando usted se da cuenta que hay que restaurar algo, el proceso de la restauración es muy profundo y es muy doloroso, porque hay cosas que son tan antiguas dentro de una estructura que cuando usted la quiere quitar y salvarla, hay cosas que se rompen y hay cosas que salen muy fácil, y hay cosas que nosotros tenemos que ser muy específicos con el dueño de la propiedad, de nosotros poder decir ciertas cosas las vamos a poder salvar, las podemos restaurar, pero hay cosas que hay que volverlas a hacer de nuevo. Entonces Jesús toma el mismo proceso con nosotros, que hay cosas de que en medio del proceso se van a romper dentro de nosotros, y hay cosas de que Dios tiene que cortar totalmente y volver a hacer algo nuevo en nosotros. Aquí encontramos a Nehemías. Dice que un grupo de enemigos que él tenía, el enemigo principal que él tenía se llamaba Sanbalat. Y dice que cuando llegó la noticia que Nehemías, dice que él venía cruzando las fronteras, y dice que llegó la noticia a Sanbalat, y dice que se enojó y se enfureció mucho. Y dice que hizo escarnio. La palabra escarnio, si usted lo lee, está hablando de burlarse. Y se burlaba por lo que ellos iban a volver a reconstruir. Y cuando usted se da cuenta, yo me acuerdo cuando nosotros llegamos a esa propiedad aquí en el centro de Newton. Y yo me acuerdo cuando llegamos, los muchachos que trabajan conmigo como que se dijeron: ¿y por qué no hacemos todo nuevo? ¿Por qué tenemos que quitar y empacar? Porque teníamos que mandarlos a Maine para que volvieran a reconstruir muchas cosas. Y teníamos que empacar, envolver y todo, y el proceso que se tuvo que llevar. Tenía unas decoraciones esa casa que venían, es una casa de las que hacían historia en la ciudad de Newton. Llega gente de China, de Alemania, solo para tomarle fotos. Nosotros teníamos un fotógrafo que parecía una estatua con una su cámara. Cualquier movimiento que uno daba y un molde, uno iba a quitar una moldura, le tomaba fotos cómo nosotros lo íbamos quitando y cómo nosotros las empacábamos. Y cuando nosotros la echábamos al camión que tenía que ir para Maine, allá en Maine estaban haciendo todo el proceso de la restauración. Y los muchachos como que se asustaron. Y ellos decían: ¿pero para qué? ¿Para qué? No hubieras agarrado este trabajo. Mira lo difícil que es el proceso.
Pero déjame decirte que en medio del proceso de la restauración se conoce el favor de Dios. En medio de la restauración tú miras qué tanto y qué tan grande te ama Dios. Amén. En medio del proceso uno se da cuenta verdaderamente si uno tiene el favor de Dios. Entonces dice que se enojaron y se burlaron de él, porque oyeron la noticia. ¿Qué es lo que va a poder hacer ellos? Por eso dice aquí al final en el verso 2, dice: y habló delante de sus hermanos, dice, y del ejército de Samaria, y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Dice: y estaban junto a él, dice, Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedras, si subiera una zorra lo derribaría. Amén. ¿Cuántos de nosotros, mira, cuánta gente no se ha burlado de ti? ¿Cuántos amigos no te han dicho a ti: no vas a aguantar, no creo que tú permanezcas siendo cristiano? Y se te hacen burla. ¿Sí? Te hacen burla. Tú te volviste cristiano. Lo que hablaba mi esposa momentos atrás. Te hacen burla. Lleva los diezmos, se le dan los diezmos al pastor. Llevas tus ofrendas, le llevas todo. Y se burlan de ti. Y te dicen: ¿para qué vas a ir allá? ¿Para qué vas a ir? Pero cuando tú reconoces que necesitas una restauración en una área de tu vida, tienes que buscar al mejor restaurador. Y el mejor restaurador espiritual se llama Jesús. Amén, se llama Dios. Y cuando nosotros nos atrevemos a venir al restaurador principal, nosotros somos restaurados de la manera correcta. Cuando nosotros terminamos la reconstrucción de esta propiedad, me di cuenta de que nosotros aparecen unas fotos en esa casa donde llega la gente en un pasillo de la casa y ahí está la historia y aparece el nombre de nosotros, de los restauradores. Y llega gente de China, de Alemania, de Francia, llega gente de todos lados a tomarle foto a la casa, porque ahí en esa casa vivió la segunda persona que llegó a vivir a la ciudad de Newton. Y la compró un restaurador. El que la compró es el arquitecto que diseñó la North High School de Newton. Y es el mismo diseñador que está diseñando la escuela que va a ser aquí en Waltham. Es el mismo diseñador que diseñó parte de la Universidad UMass de Boston. Fue el que diseñó una parte de la Universidad de Lowell. Cuando nosotros nos damos cuenta que pasamos un proceso y ellos se atreven a restaurar algo que nadie daba más. Nadie daba nada. ¿Quién daba algo por nosotros? Tus amigos no daban nada por ti. En vez de darte, te quitaban. Echémoslos unas chelas. Te quitaban. Sí. Yo no sé hoy por qué los que no son cristianos nos critican a nosotros y se burlan porque venimos y traemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Y no ese es el tema, no me quiero salir. Se burlan de nosotros, sí. Pero nunca se burlaban de nosotros cuando íbamos a la cantina, a la barra, a la discoteca y nos gastábamos 200, 300 pesos. Ahí no nos decían: oh, mira cómo eres, te estás gastando todo tu dinero ahí. No, ahí sí celebraban junto con nosotros. Porque hoy no se alegran con nosotros que estamos colaborando para que la obra de Dios permanezca. ¿Ah? Antes no se burlaban. Sí. Antes no, antes celebraban junto con nosotros. No nos advertían que estábamos descuidando una área de nuestra vida. Pero encontramos aquí que dice: ellos se burlan de ellos, les llaman débiles, pobres judíos, les dice. ¿Qué van ellos a rescatar de ahí? Dice que si se para una zorra, usted sabe que una zorra no pesa más de una libra, 2 o 3 libras. Una zorra es pequeña, es como de este tamaño. Y dice que solo eso, imagínate. Entonces cuando nosotros vemos que el enemigo se burla de nosotros, nosotros no tenemos que poner cuidado. Por eso el punto número 1, si quieres escribirlo, dice: no temo de lo que el enemigo trae contra mí. No temo de lo que el enemigo trae contra mí. No debemos de temer nosotros. No debemos nosotros de tener miedo
de lo que el enemigo quiere venir y traer en contra de nosotros. Porque el enemigo te va a querer derribar, el enemigo te va a querer destruir. El enemigo no viene solo para jugar contigo. El enemigo te quiere destruir. El enemigo te quiere derribar, pero tú tienes que estar fuerte, tienes que estar lleno de poder, rodeado por el poder de Dios. Y este año 2020 van a venir muchas puertas que se van a abrir, pero al mismo tiempo vamos a tener ataques del enemigo. ¿Cuántos han comenzado a tener ataques en el primer mes? Levanten la mano. Va que se comienzan a cerrar puertas y uno piensa que todo va a ir bien fluido y que todo va a ser grande. Me decía un muchacho que trabaja, amigo mío, que tiene su compañía de jardinería, y me decía: estamos tristes. Yo le digo: ¿y por qué estás triste? Me dice: yo pensé que iba a ser un año muy poderoso en nieve y ahí vamos a hacer mucho dinero. Y me dice: ¿y no ha caído nieve? Yo le digo: pues gracias a Dios, porque yo estoy trabajando. Yo le doy gracias a Dios porque entre menos nieve cae, más yo trabajo. Y hay otros que si no cae nieve, no trabajan. Entonces Dios sabe a su pueblo cuándo lo va a bendecir y de la manera, ¿no? ¿Me entiende? Pero cuando nosotros venimos y confiamos en Dios, tenemos que estar seguros que todo lo que Dios nos hace pasar en el proceso nos trabaja para nuestro bien. Amén. Todo es para nuestro bien. Entonces no debemos de temer qué es lo que el enemigo trae en contra de nosotros. Siempre Dios va a estar contigo. Siempre Dios. Dice Salmo 118, 6 y 7. Dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Amén. Entonces no debemos de temer, no debemos de tener miedo. La versión al día dice los mismos dos versos: Dios está conmigo. Diga conmigo: Dios está conmigo. Dice: no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Dios está conmigo y me brinda su ayuda. Estoy seguro, dice, de ver la derrota de los que me odian. Amén. Entonces Dios está con nosotros. Tenemos que confiar en Dios, que Él siempre está. Por eso sí, esa alabanza: que estoy rodeado de ti. Amén. Entonces cuando nosotros estamos rodeados del poder de Dios, hermano, no hay nada que nos pueda hacer daño. Pero nosotros somos llamados a buscar el favor de Dios. Si nosotros no nos mantenemos pasivos espiritualmente, no oramos, no ayunamos, no intercedemos, no nos doblegamos delante de Dios, no vamos a tener una protección nosotros alrededor. Es necesario que nosotros mantengamos ese círculo bien protegido del favor de Dios. Me voy a entender. La iglesia necesita estar intercediendo 24/7. Voy a entender. Los 7 días, 24 horas tenemos que estar nosotros intercediendo en nuestro espíritu. Tenemos que estar intercediendo día a día y poder nosotros sentir el favor de Dios. Amén. Nosotros tenemos una petición muy especial como familia, como matrimonio, de poder llegar y finalizar nuestro proceso migratorio, ¿cierto? ¿Cuántos anhelan eso? Pues fíjese que lo presentamos este mes en ayuno, presentamos primicias y todo. Y entonces yo le decía a mi esposo: el día de antier tuve el sueño que yo andaba en Guatemala. Yo ya fui, y yo digo: pues yo ya fui a Guatemala y regresé. Pero fue tan real, ¿me entiende? Tan real que yo pude ver. Yo me acuerdo que yo llegué al centro del pueblo donde yo soy y entré al parque y pude ver cara nueva. Y digo yo: pero ¿cómo? Yo no voy a saludar, no los conozco, son de mi pueblo, pero no los conozco. Pero andaba junto con mi hermano más pequeño y él me decía: él es fulano, ¿te acuerdas de él? Él es. Pero tan real. Y yo le decía a mi esposa: yo hoy fui a Guatemala y regresé. Como no puedo ir personalmente, Dios me lleva a mí en sueño. Amén. Pero declaramos que este año Dios va a abrir una puerta grande. Aquello que estamos esperando, un proceso que se tome el punto de finalizar, Dios, escuche bien, va a hacer milagros este año. Voy a entender. Lo que Dios va a comenzar en el 2020, lo va a terminar el 2021. Pero estos 2 años Dios va a abrir grandes puertas para nosotros en este año.
Dios va a restaurar toda esa clase de leyes que sirven de obstáculo para nosotros poder llegar a ese proceso. Entonces, dígale a su hermano o hermana que tiene a la par: no debes temer lo que el enemigo quiere hacerte a ti. Amén. No debemos de tener miedo, hermano. No tenga miedo. Hay unos que cuando uno les habla del enemigo y todo así como que dicen, tiemblan. El día de anoche estábamos viendo una movie con mi esposa de muchos disparos que había una guerra ahí. Mi esposa se durmió más temprano que yo, pero yo la terminé de ver. Estaba un grupo de 6 soldados, se quedaron en un encierro en Afganistán. Fue basada esa movie, la hicieron. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta de un secuestro de un embajador en Benghazi. ¿Se acuerdan de esa? No, de esa noticia que fueron bombardeados la embajada. Pues fue basada en eso. Y entonces hicieron esa movie. Y esos soldados se quedaron encerrados en un lugar. En una casa se quedaron, hicieron un encierro, los emboscaron y ellos tenían que sacar al embajador de ese lugar. Y el trabajo de ellos era sacarlo vivo o rescatarlo muerto. Y cuando ellos se vieron encerrados, el enemigo los comenzó a rodear por todos lados. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Los soldados se pararon en lugares estratégicos donde ellos podían decir: me paro en esta esquina y voy a chequear 60 grados de mi área. Se paraba el otro en otra esquina y se comenzaron a dar cuenta, y ellos comenzaron a contar la gente que estaba en los lugares que estaban. Escuche bien esto: ellos disparaban solamente al enemigo que traía armas. Ellos no disparaban a los enemigos que no traían armas. Y los comenzaron a marcar primeramente, estratégicamente. Ellos no atacaban al enemigo que no traía armas. Al mismo tiempo había un cabecilla que daba la orden cuando tenía que disparar. Cuando disparaba, al mismo tiempo disparaban los 6. Y ellos mataban 6 enemigos al mismo tiempo que cada uno disparaba. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que copiar nosotros estratégicamente lo que la palabra de Dios dice de nosotros, de no tener miedo de lo que el enemigo nos pueda hacer a nosotros, sino que estar confiados en Dios, de que Dios es el que pelea por nosotros. Amén. Acompáñenme a la palabra de Dios, ahí mismo en Nehemías, verso 4 dice: oye, oh Dios. Escuche bien, en la versión al día dice: oré al Señor, pero aquí dice en la versión Reina Valera, dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuélvele el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Y dice Nehemías en el verso 6: edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Escuche bien esto, y dice: y oré al Señor. Él le dijo al Señor. Cuando nos damos cuenta que nosotros, para poder estar rodeados del poder de Dios, nuestros hijos van a las escuelas, a la universidad, y nuestros hijos necesitan un campo de protección espiritual. Somos nosotros los que tenemos que orar a Dios con una oración específica para lo que nosotros necesitamos que nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestros trabajos, nuestras empresas necesitan. Porque el enemigo te va a querer quitar todo lo que tú tienes. Y cuando nosotros entregamos a Dios, tenemos que aprender nosotros a orar, y Él le hace una oración a Dios. Todo lo que ellos nos están pidiendo a nosotros, escuche bien la oración de Nehemías, todo lo que ellos están haciendo en contra de nosotros, vuélveselo a ellos, le dice. Miren, una oración muy específica. Todo lo que ellos están tramando en contra de nosotros, nosotros no la queremos recibir, devuélvesela a ellos. Y cuando nosotros oramos específicamente, hermano, en contra de las estrategias del enemigo que quiere destruir nuestra vida, que nos quiere detener en medio del proceso de restauración, porque tenemos que perseverar, hermano. Hay muchos que se quedan a medio camino de la restauración.
Cuando ya llegan a un límite que dicen, oh mira, tengo que perdonar, se quedan ahí, no quieren ir y pedir perdón. Que tienen que dejar un proceso de restauración, tal vez de una adicción, de un problema que tienen, restaurar su matrimonio en medio de querer, ya cuando tienen que entrar en medio de la restauración, se rinden, se quedan, se ponen débiles. Y Dios te dice en el día de hoy, yo te tengo rodeado, yo te estoy cuidando, sigue adelante, mi protección irá contigo. Nosotros tenemos, hermano, no rendirnos nosotros, sino que seguir adelante en el proceso de la restauración espiritual para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestro ministerio. Tenemos que seguir trabajando hasta que Dios termine la restauración en nuestro ministerio. Y no vamos a tener miedo de lo que el enemigo pueda hacer en contra de Ríos de Agua Viva. Fue establecido por Dios, y porque fue establecido por Dios, no tememos lo que el enemigo quiera tramar con esta casa. Wow, qué ánimo. ¿O están concentrados en el mensaje? Pero cuando usted se da cuenta que nosotros tenemos que luchar, tenemos que doblegarnos. Fíjese que algo que he podido discernir con nuestra casa espiritual acá es de que nosotros necesitamos estar conectados con nuestros pastores. ¿Sabe qué es lo que es estar conectado, no? Como cuando usted se cuelga con el wifi de su vecino. ¿Cuántos aprovechados hay aquí que se cuelgan del wifi del vecino? No, wow, ustedes son honestos. Yo a veces llego a un lugar y lo primero que mi teléfono lee, me aparece el wifi del vecino. Y si tiene mejor wifi que el mío, pues entonces ya hago clic, ¿no? Entonces ya, si no tiene password, entonces, pero entonces escuche bien. Entonces nosotros tenemos que aprender nosotros a recibir una protección, nosotros, un servicio más de Dios, más entrega. Pero cuando les hablo de conexión, de que nosotros, cuando nuestro pastor dice, vamos a tener 21 días de ayuno aquí en la iglesia, y él lo habla general, él no está diciendo el liderazgo, no está hablando a los comprometidos que él tiene trabajando en su círculo de trabajo. Dios está hablando general, todos deberíamos de estar conectados a la misma visión. Porque fíjese, ¿cuántos quieren ver un derramamiento del Espíritu Santo sobrenatural en esta casa? ¿Cómo dice la palabra de Dios que estaban todos allá en Hechos? Estaban unánimes, ¿cómo? ¿Regados? Porque podemos estar unánimes separados. Pero cuando habla la palabra de Dios, unánimes, juntos, es que estamos en el mismo sentir. El líder se para y dice, vamos a llenar la semana de ayunos en la célula. Todos dicen, y unos dicen desayuno. Todos deberíamos de entrar a la misma visión. Vamos a llegar a un punto del pasaje de la historia de Nehemías donde usted se da cuenta cómo la gente estaba conectada a él. Y seguimos en el verso 7. Y dice, mire, pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdón, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se escandalizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces dice el verso 9, léalo usted ahí para que encuentre una palabra muy clave ahí. Amén. Entonces el punto número 2 dice, debes orar y confiar para poner guardias. La palabra de Dios aquí habla guardas, pero si usted lo lee en el pasaje en versión al día, dice guardias. Tenemos que orar, confiar en Dios y poner guardas. Siempre tenemos que, dice que pusimos guardas. Cuando Dios habla de poner guardia, está hablando de poner ángeles protectores alrededor de todo lo que nosotros hacemos dentro de la obra de Dios en la vida espiritual. Porque ya no somos carnales nosotros, somos espirituales. Y cuando nosotros nos volvemos espirituales, Dios está hablando en la área espiritual de poner guardia a nosotros, que el enemigo no pueda atacarnos.
que el enemigo no nos pueda hacer daño. Siempre el enemigo va a querer atacarnos a nosotros, pero tenemos que tener nosotros rodeados con ángeles que nos protejan a nosotros. Sobre nuestros hijos, hermano. Mire, yo le digo una cosa. Fíjese que a veces da pena ver a padres que no traen a sus hijos a la iglesia y siendo cristianos. ¿Sabe que muchas veces los hemos descuidado? Hemos descuidado la oración por nuestros hijos. Hemos descuidado el ayuno, que no ponemos a nuestros hijos en las manos de Dios. No hemos intercedido, no hemos peleado. Pero yo le digo una cosa: prepárese, siga luchando. Sus hijos van a venir a los caminos de Dios. Amén. Sus hijos van a volver al reino de Dios, porque la palabra se tiene que cumplir en nosotros. Pero ese proceso de restauración viene para nosotros. Entonces Dios quiere que nosotros oremos. Entonces oramos a nuestro Dios, dice, y por causa de ellos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Tiene que haber guardias, hermano. Guardias alrededor de nosotros. Quiero pedir dos voluntarios grandes. Levántame la mano los grandes que están aquí en la iglesia. Hermano Freddy, venga para acá. Hermano Enrique, venga para acá. Ahora necesito a uno que sea chiquitito, que sea bajito como yo. ¿Hay alguien que sea bajito aquí de 5 pies? Vamos. Wow. ¿Los chiquitos tienen miedo? No hay bajitos que sean así. Wow. Otro voluntario. Si es grande, véngase pues que sea grande, porque ahí lo van a vencer. Amén, hermano Ismael. Pero escuche bien. Oramos, ¿cierto? Yo oro a Dios, ¿ok? Vamos a poner a hermano Freddy acá, hermano Enrique aquí. Vamos a poner aquí a hermano Ismael aquí en el centro. Haga usted. Escuche bien. Cuando nosotros nos doblegamos delante de Dios, ¿cierto? Y buscamos nosotros una protección para nosotros. Ahora necesito a un hijo y a una hija que se ponga de pie. Póngase un varón y una dama. Póngase de pie. Venga para acá usted. Usted va a hacer papel de mis hijos. Ven, tú eres mi nieto, ven para acá. ¿Ok? Venga, hermano Freddy. Y aquí ustedes van a abarcar aquí a toda la familia. Aquí, ¿sí? Escuche bien. Vamos a cubrir al hermano Ismael con la sangre de Cristo, y él va a hacer el papel del enemigo. Y mire lo que va a hacer hermano Enrique y hermano Freddy, ¿cierto? Él va a hacer el papel del enemigo y se va a dar cuenta que él va a intentar tocarnos a nosotros. Pero tenemos guardas alrededor de nuestra casa, de nuestra familia. ¿Sí? Y él va a querer tocar. Él no va a querer tocar a mi vida porque sabe que yo intercedo. Él va a querer tocar a los más pequeños de acá, ¿cierto? Entonces escuche bien. Dios forma una protección en nosotros que el enemigo no va a poder tocar. Entonces hermano Ismael va a intentar derribarnos a nosotros. Pero como tenemos ángeles protectores, tenemos guardas. Y así son los guardas que Dios pone. Dios no te va a poner a uno ahí que con un soplido se va a caer. Como vemos, ellos siempre nos van a ir cuidando a nosotros, porque ellos son nuestros guardianes. Sí, los que Dios manda. El enemigo va a querer tocarnos a nosotros, y los ángeles que nos están protegiendo no lo van a permitir. Amén. Muchas gracias. Escuche bien. Pero cuando nosotros, escuche bien, cuando nosotros buscamos el favor de Dios, Dios siempre va a mandar ángeles. Cuando tú menos piensas, ¿por qué no me pasó esto? ¿Por qué no me pasó lo otro? Me hubiera pasado. Tú reconoces que te hubiera pasado. No te pasó lo que te tenía que pasar, porque el favor y los ángeles de Dios siempre te han estado protegiendo. Llegaste a Estados Unidos y no te pasó nada en el desierto, porque Dios estaba contigo en medio del desierto y va a estar contigo todos los días hasta que Él venga por ti. Y dice que tenían lanzas, tenían arcos y tenían flechas. Estaban preparados ellos para la guerra. Estaban preparados, no solo los padres, sino que también la familia. Tus hijos tienen que estar preparados. Nuestros hijos, nuestras hijas tienen que estar preparados para velar también. ¿Por qué? Porque si nosotros no venimos delegando a nuestros hijos
la responsabilidad de mantener una protección espiritual, ellos van a caer. Ellos ya no van a querer seguir siendo cristianos. Ellos se van a alejar de la obra de Dios. Siempre nosotros tenemos que aprender a ser restaurados a la manera de Jesús, no a la manera de nosotros. Tu vida, tu matrimonio, tu casa tiene que ser restaurada a la manera. Nehemías fue un líder que se dejó guiar como Dios quería que hiciera la restauración de los muros. ¿Ah? Y eso es lo que queremos hacer nosotros como iglesia, llegar a un momento de ser restaurados. En medio del proceso, muchos van a caer, muchos se van a desanimar, pero Dios te dice hoy: persevera en la restauración, persevera junto con tus líderes, persevera junto con los pastores a seguir en el proceso de la restauración. No te rindas, no te rindas, sigamos adelante. Sigamos nosotros luchando. Y dice que los puso por familias. Por familias. Dice que los puso a cuidar las partes bajas, las partes que ellos no habían levantado de los muros. Ahí los puso. Y nosotros somos llamados. Nuestro pastor hace un recordatorio todo el tiempo de los miniservicios. Antes él le llamaba 7 minutos. ¿Se acuerdan de esos 7 minutos? No. Que teníamos que compartir en familia y hacer nosotros ese mini servicio con nuestra familia y poder orar y poder pasar un tiempo con nuestros hijos y poder nosotros compartir la palabra de Dios con nuestros hijos. Y eso va a llevar a edificar y ser que sean ellos los que pongan guardia alrededor de nosotros. Pero nosotros somos llamados a ser perseverantes. Dile a tu compañero: tienes que perseverar. Aunque estés llorando, tienes que perseverar. Tienes que perseverar. No te rindas. No te rindas. ¿Qué cuenta le vamos a entregar a Dios nosotros cuando Dios te diga: ¿qué hiciste con el don de profeta? Con el don de consejero, con el don de música, con el don de cantar. ¿Qué le vas a decir a Dios? Con el don de ir a predicar su palabra. No le vas a poder contestar nada si no perseveras, si te rindes. Y tú dices: no, ya no me quiero comprometer, ya no me siento en confianza. Esas son cosas de que el enemigo trae a tu vida. Por eso no tienes que temer lo que el enemigo ponga en tu mente. Siempre tienes que luchar por lo que Dios te ha llamado a ti. Entonces, que los puso por familia y tenían espada, dice, con sus lanzas y con sus arcos. Verso 14 dice: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead, dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras, ¿qué dice? Casas. Dice que tenemos que pelear nosotros. Tenemos que aprender, hermano, que Dios nos ayuda a pelear por nuestra familia. Amén. Levantarnos cada mañana, siempre interceder por nuestra familia, nuestro matrimonio. Hermano, dice que todos ellos tenían espadas, tenían arcos, tenían lanzas, estaban equipados ellos, hermano. Nosotros como líderes tenemos que equipar nosotros a la gente que puedan pelear la batalla espiritual. Hermano, aquí no se pelea cualquier batalla. El apóstol Pablo dijo que la lucha que nosotros teníamos no era contra carne ni sangre, dijo. No, hermano, que usted tenga lucha, usted te va a pelear con una espada con otro enemigo físicamente. No, la lucha de nosotros es espiritual. Dice que es contra las regiones celestes. Hermano, la tierra está tan contaminada. El ambiente, la atmósfera de los aires está tan contaminada que solamente un pueblo unido en oración, en intercesión, en ayuno, podemos derribar al enemigo de las tinieblas. Y nos tenemos que unir nosotros para poder pelear. Nehemías estaba junto con la gente que él estaba trabajando. El pueblo estaba unido y por eso ellos pudieron reconstruir los muros. Punto 4. Y dice: Dios desbatará
desbaratará los planes del enemigo. Como quien dice que Dios lo va a destruir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice que Dios va a desbaratar, dice verso 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que los habíamos entendido, dice, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Dice que ellos entendieron lo que el enemigo quería hacer. El enemigo siempre va a querer detener la obra en tu vida, el proceso de crecimiento en tu vida. Pero cuando tú entiendes las estrategias del enemigo, tú te das cuenta que Dios te está revelando cómo tú tienes que caminar espiritualmente. Entonces Dios destruye los planes del enemigo. Dios destruye los planes del enemigo. Verso 15 lo leíamos, que ellos habían entendido el plan de Dios. Verso 16 dice: desde aquel día, dice, la mitad de mis siervos trabajaba, dice, en la obra, y la otra mitad, dice, tenía lanzas, escudos, arcos, corazas, y detrás de ellos, dice, estaban los jefes de toda la casa de Judá. Entonces, hermano, cuando nosotros entendemos el plan del enemigo, Dios siempre va a traer una protección, va a tener, ¿se dieron cuenta el ejemplo que pusimos? Dios siempre, donde tú caminas, van a andar dos ángeles siempre cuidándote. Siempre va a haber protección en ti. Cuando el enemigo quiera tocarte, Dios no lo va a permitir, porque tú ya has puesto guardias, has activado los ángeles de Dios a que te protejan. Has puesto un vallado de la sangre de Jesucristo y el enemigo no puede tocar. Por eso es que Dios hace derribar los planes del enemigo. Punto 5. En medio de la opresión, mantén listas tus armas. En medio de la opresión, mantén listas tus armas. ¿Por qué siempre en medio de la opresión? Les hablaba de la movie que nosotros veíamos el día de ayer. Había un líder que estaba enfrente, y ese líder era el que tenía la arma más poderosa en medio de ellos. Escuche bien, en un minuto una arma de esas que él tenía dispara alrededor de 800 balas por minuto. Escuche bien esto. Y era el líder, era el que estaba totalmente listo para disparar, y él era el que no dormía en esa noche, porque el enemigo los estaba rodeando, y él era el que tenía la arma más poderosa, era el que estaba dirigiendo todo el resto. Y cuando hubo un momento que ellos contaron 30 enemigos que se estaban armando, se bajaron de un bus los enemigos y comenzaron a rodear la puerta principal. Y usted puede ver la magnitud del daño que puede hacer una arma que se usa estratégicamente, el daño que puede hacer. Los cambios, los procesos que nosotros pasamos, el enemigo siempre va a mandar espíritus malignos a que te rodeen. Pero cuando tú tienes el arma más poderosa, que es la sangre de Jesucristo, tú les puedes hacer más daño a ellos.